Bienvenidos. Hoy toca hablar de El jinete pálido, esa película de 1985. Con ella, Clint Eastwood demostró que el western no estaba en fase terminal, sino que solo necesitaba un lavado de cara, y no un ataúd nuevo. En una época donde Hollywood consideraba el género una reliquia del pasado, Eastwood se empeñó en rodar una de vaqueros, pero no una cualquiera. En la industria se ganó el apodo de One Shot Clint, el tipo de un solo disparo. Un mote perfecto con doble sentido. Servía tanto para la puntería letal de sus personajes como para su obsesión de director de grabar una sola toma por escena. El resultado fue un éxito inesperado que descolocó a muchos. ¿Cómo es posible que una película que reinterpreta muchas de las ideas de raíces profundas transmita una vibración tan oscura? Sí, hablamos de ese clásico luminoso, conocido también en medio mundo por el nombre de su pistolero, Shane. Estrenada en el verano de 1985, El jinete pálido fue dirigida, producida y protagonizada por Clint Eastwood, acompañado por Michael Moriarty y Cary Snodgrass. Contra todo pronóstico de la Warner, que temía un desastre financiero, la cinta recaudó más de $41 millones. Se convirtió en el western más taquillero de toda esa década. Para lograr esa atmósfera tan gélida y opresiva, Eastwood se llevó al equipo a las montañas de Sun Valley, en Idaho. Allí las temperaturas eran tan extremas que las cámaras se congelaban y los actores no tenían que fingir los escalofríos, realmente tiritaban. Además, Eastwood, fiel a su estilo de tipo duro de la vieja escuela, rodó casi todas sus escenas de acción a caballo sin usar dobles. En una de ellas se rompió un hombro tras caer del caballo, pero se negó a detener el rodaje. Ese empeño físico traspasa la pantalla y dota a la producción de una aspereza que el cartón piedra de los estudios de Hollywood jamás habría podido replicar. Hablamos de una lucha desesperada por la dignidad frente a la codicia corporativa más despiadada. El conflicto estalla cuando una comunidad de humildes mineros de oro es acosada por un terrateniente que quiere destruirlos para quedarse con sus tierras. La salvación llega con un enigmático jinete que viste como un predicador, desatando una inevitable espiral de violencia mística. La lógica de los mineros es extraña, ya que aceptan de inmediato la autoridad moral de este forastero solo por llevar alzacuello. Se nota que en ese valle, si repartes plomo en nombre de Dios, que dispares con la soltura de un asesino profesional es un detalle sin importancia. Esta presencia fantasmal nos arrastra hacia un enfrentamiento final. Aquí la justicia, como en todo buen western, no es una cuestión de leyes. Eastwood no es el típico justiciero, sino un espectro bíblico que no ha venido a proteger a los vivos, sino a enterrar a los muertos. El guión funciona porque no intenta inventar nada nuevo, sino que va directo al grano. Los guionistas originales querían escribir un western tradicional con muchos diálogos, pero Eastwood eliminó casi la mitad de las líneas de su propio personaje. Sabía que el silencio asusta más que las amenazas. Y vaya si lo sabía. Llevaba desde la trilogía del dólar interpretando a ese tipo duro que apenas habla, y al que todos adoramos. La mayoría de los espectadores experimentan una tensión constante que no nace de grandes giros argumentales, sino de una inevitable sensación de fatalidad. Sin embargo, una crítica bastante común, y con razón, es que la trama es sumamente predecible. Si has visto otros clásicos del género, ya sabes exactamente qué va a pasar en cada escena. El mérito del libreto no está en su estructura, está en cómo transforma una vieja receta de buenos contra malos en una parábola casi bíblica de venganza y redención. Detrás de la cámara, Eastwood toma decisiones que nos hacen sentir que estamos viendo un cuadro gótico en lugar de una película del oeste. Destaca su obsesión por el uso de la luz natural y los interiores casi a oscuras, algo que irritaba profundamente a los técnicos de la Warner. En los 80, los estudios exigían una iluminación perfecta. Rodar en penumbra era una pesadilla que rozaba el desastre técnico. Hay una escena mítica en la que el predicador ayuda a los colonos a romper una roca gigante con una maza. Eastwood se negó a usar utilería y golpeó el bloque real durante horas para que su cansancio fuera auténtico. La crítica coincide en que esta dirección sobria crea una atmósfera asfixiante muy efectiva. No obstante, algunos analistas señalan que este ritmo pausado a veces roza la autocomplacencia, ralentizando el segundo acto de forma excesiva. A pesar de esto, el control del tempo visual demuestra que Eastwood ya dominaba el arte de sugerir antes que mostrar. Clint Eastwood está impecable como el predicador. Su interpretación se basa en la economía de gestos. Le basta una mirada entrecerrada bajo el ala del sombrero para transmitir un peligro latente.
El público devoró este regreso a su arquetipo más querido, aunque la crítica de la época lamentó que arriesgara tan poco en lo interpretativo. Por su parte, Michael Moriarty aporta el contrapunto humano perfecto como Hal Barrett, el minero honesto. Su vulnerabilidad hace que el peligro se sienta real. La joven Sydney Penny, que interpreta a Megan, una adolescente de la comunidad minera, ofrece un trabajo asombroso para sus 13 años. En el rodaje, la actriz confesó que le intimidaba la imponente presencia de Eastwood. Sin embargo, esa timidez encajó a la perfección con la fascinación de su personaje por el misterioso jinete. La química entre el trío protagonista sostiene la película, equilibrando la frialdad casi divina de Eastwood con la desesperada humanidad de los colonos que intentan proteger su hogar. La propuesta visual te envuelve en una penumbra constante. Es obra del director de fotografía, Bruce Surtees, apodado en Hollywood el príncipe de las tinieblas, por su tendencia a subexponer. Para lograr ese tono sombrío, Surtees y Eastwood redujeron al mínimo el uso de iluminación artificial en los interiores de las cabañas. Solo permitieron que entrara la luz real a través de las rendijas de las maderas y las ventanas. El espectador no ve una escena iluminada, siente la oscuridad real y el frío de una vivienda precaria en mitad de la montaña. Esta elección técnica, que en su momento pareció una locura arriesgada para un gran estudio, genera una atmósfera fantasmal única. Te hace sentir que el predicador no es un hombre de carne y hueso, sino una aparición que surge de las sombras de los pinos y que vuelve a disolverse en ellas. La crítica especializada suele ver en El jinete pálido un puente perfecto entre el western clásico y el crepuscular. Mientras el público de los 80 buscaba evasión y acción rápida, esta obra les ofreció una experiencia casi litúrgica. Ahora podemos concluir que Eastwood lo que hace es un truco de magia genial. Utiliza la misma estructura y los mismos planos de aquel clásico de Shane para que nos confiemos en un territorio familiar, pero luego subvierte las reglas. Cambia el sol cegador del western tradicional por una penumbra asfixiante y transforma al típico héroe de la frontera en un espectro. El predicador no es un héroe salvador, es la muerte personificada. No parece casualidad que Eastwood le diera este título a la película. El jinete pálido es una referencia directa al cuarto jinete del Apocalipsis, la muerte. Y una de las claves del atractivo de la película es precisamente que Eastwood nunca aclara qué es realmente el predicador. Críticos y espectadores siguen debatiendo si es un hombre corriente o un vengador sobrenatural. Por eso, aunque la plantilla sea idéntica, Eastwood consigue que un clásico luminoso acabe transmitiendo la vibración de una historia tan oscura, casi fantasmal. Al final, la película funciona porque conecta con un temor muy humano. La sospecha de que, a veces, para derrotar a los monstruos de este mundo, hace falta invocar a uno todavía mayor. Aunque su recepción inicial en 1985 fue algo tibia por parte de quienes consideraban el género agotado, el tiempo la ha colocado en un lugar privilegiado. Su paso por el Festival de Cannes demostró que el western aún tenía prestigio internacional. Hoy la vemos como el ensayo general imprescindible para lo que Eastwood haría años después en su aclamado western crepuscular Sin perdón. Su huella es evidente en directores contemporáneos que buscan esa misma sobriedad visual y misticismo en el cine de acción moderno. El jinete pálido nos enseña que las viejas historias nunca mueren si sabemos cambiarles el espejo en el que se miran. Un western soberbio que nos habla de la insaciable codicia humana. Nos demuestra que, por muy profundas que una corporación tenga sus raíces, siempre habrá un buen predicador dispuesto a dejar de poner la otra mejilla para desatar una auténtica ira de Dios.